El capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, del verso 11, vamos a compartir esto hasta el verso 22, y la palabra del Señor dice así en esta noche. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de la fe, de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Empezamos, siempre queda muy marcado a veces el comienzo de la carta, pienso siempre en el capítulo 2, primer verso, donde él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pienso en ese texto bíblico que tiene una profundidad tremenda cuando miramos la condición del hombre. Pablo recordaba el tiempo pasado, se estaba recordando de su vida pasada. Y aquí el verso 11 en adelante que terminamos de compartir habla del problema que tenían los gentiles con los judíos, porque eran incircuncisos. No tenían parte, no tenían lugar con el pueblo de Dios, o con los judíos, podemos hacer para entender un poco mejor, entre judíos y gentiles, pues, con la circuncisión, hecho con mano en la carne, como dice la palabra. Eso hacía que ellos no podían estar, no tenían identidad, no podían estar, no podían ser partícipe de ese pueblo porque tenían ese requisito en la ley que era la circuncisión. Y cuando nosotros pensamos en esto, en este caso, porque el verso 12 dice que en aquel tiempo estaba en Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestro hermano Matías en esta noche nos leía en Romanos capítulo 4 donde hablaba de Abraham. Cuando vemos el pacto que hizo Dios con Abraham en el capítulo 17, que cumple en el capítulo 21 de Génesis, el primer libro de la Biblia, vemos a un Dios haciendo un pacto con el hombre. Muchas veces pensamos que
o nosotros nos tomamos a veces, yo digo, el atrevimiento de decir, bueno, yo voy a hacer un pacto con Dios. En la Biblia no vamos a encontrar donde el hombre tiene derecho de hacer un pacto con Dios, porque el hombre es hombre y Dios es Dios, porque el hombre es carne, porque el hombre es pecador y nuestro Dios es divino. Entonces no podemos hacer pacto con Dios. Yo escuché tantas veces en congresos de jóvenes, en reuniones, donde decían, no, yo quiero hacer un pacto hoy con Dios, o decía el predicador, ¿quién quiere pactar con Dios que pasa al frente? Totalmente antibíblico, ¿verdad? Porque acá la palabra del Señor dice que Dios hizo pacto con la mano. Y este era el gran problema que había entre ellos, había una pared, así simbólicamente el apóstol Pablo quería hacer entender, haciendo una ilustración de una pared que hacía una división entre las dos naciones. Problemas de raza, problemas de religión, un sinfín de problemas. Y más aún que era el incircunciso, no correspondía al pueblo de Israel. Por eso no tenían esperanza, por eso no podían entrar en ese pacto, porque no estaban preparados para eso. Por el hombre, porque el hombre pensaba así. ¿Sí? Cuando miramos, por ejemplo, Romanos capítulo 2, nos encontramos con lo que Pablo le dice a los romanos en cuanto a esto, ¿no? Romanos 2, el verso 27-28, si no me equivoco. Romanos capítulo 2, o sea, el segundo capítulo. A veces cuando digo 2 parece que digo 12, no sé, por ahí no quiero que usted se confunda. Voy a compartirlo para que seamos más, podemos ver así. ¿Sí? El que físicamente, dice el verso 27 o 26, si pues el incircunciso guardare la ley, ahí Pablo le decía, a veces aquel que no es circuncidado pero guarda la ley y te va a condenar a ti que sos de la ley pero no cumplís la ley. Él te va a condenar a ti, le decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en estos versículos del Romanos. El verso 27 dice que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo ponía, así como para fundamentar un poco más, a ver si podemos profundizar un poco más, lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esta situación. ¿Sí? Estamos acá tratando nosotros de encontrar una solución al problema. El Señor también. El Señor que seamos uno. Quería hacer de los dos uno solo. Si miramos, por ejemplo, San Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, verso 30, dice: yo y el Padre con nosotros. Y Él quería que nosotros también seamos uno, entre judíos y gentiles, ¿no? Y con el Padre. Ese era el propósito. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el verso 13, en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, siendo hecho cercano por la sangre de Cristo. Porque en Él, descanso con mi suplemento hasta aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí vemos cuál era el propósito de Dios, esa pared que dividía las personas, para ellos. El propósito de Dios era hacer un solo pueblo,
que sean uno. Judíos y gentiles, que sean uno, como yo y mi Padre. A eso quería llegar el apóstol. O sea, a entender. Por supuesto, le estaba hablando a las personas que ya estaban convertidas. Estaba hablando a una iglesia, pero también había muchos que todavía no se habían acercado. Yo siempre digo y tengo muy en mente permanentemente la misión que el Señor nos encomendó. Había muchos que había que traerlos a los pies de Cristo. Pero había un problema con esta gente. Había un problema que era la circuncisión. Terminamos de leer que el Señor Jesús dice que no es circunciso el que lo es hecho en la carne, sino el que es circuncidado del corazón, de lo interior, donde Él nos limpió, donde Él obró, donde no puede llegar el hombre. Eso es lo que quería hacer Él. Y enseña en el verso 5, muy conocido, hermanos, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Yo lo leí tantas veces, hermano, tantas veces, los años que tengo la palabra aboliendo. Y trataba de entender para mí, y entonces tuve que ir al diccionario. Y tiene una interpretación muy importante. Yo rescaté lo más sencillo y lo anoté, hermano, porque no me queda en mi mente, ¿no?, para decirlo de memoria. Aboliendo. Esa es la palabra, abolir, aboliendo. Se refiere a una acción de eliminar o suprimir algo que ya no se considera válido o necesario. Y podemos ver así lo que dice el verso 5. ¿Cuáles eran todas las cualidades que tenían en aquel tiempo? Dice que había enemistades. La amistad es la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Vamos a mirar a Colosenses 2:14 y vamos a continuar a ver qué nos dice también el apóstol Pablo en esto. 14 y 15 vamos a ver. Dice así el apóstol Pablo. Bueno, acá el verso 13 dice: a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos, dice el verso 14, que había contra nosotros, que no era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojándola a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí el apóstol vuelve a mencionar lo mismo, el mismo propósito de Dios en nuestras vidas. Aboliendo. Tenemos para ver todo lo que el apóstol nos enseña de esta noche. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. En Isaías, el capítulo 57, el verso 19, también menciona esto. Pero yo no quiero hacer tanto por la Biblia, pero anunció, estaba, ¿no?, a los que estaban lejos, a la paz dice: a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. A través de Cristo, a través de su sacrificio y su propósito con la humanidad, ya no somos extranjeros. Ya no somos extranjeros para los judíos, porque si yo me voy a otro país, soy extranjero para el otro país, porque yo soy argentino, puedo ir a Uruguay, puedo ir a Bolivia, y soy un extranjero, porque mi identidad está acá en Argentina. Soy argentino, mi identidad dice que soy argentino. Ahora el Señor nos da una identidad a los gentiles para que sean, yo también soy de este pueblo, yo también pertenezco al pueblo de Dios. Esta es mi credencial, porque el Señor me lo dio. Esta es mi identidad. Ahora soy hijo de Dios. Ahora el Señor derribó todos los argumentos del hombre. Todo lo que había contrario al hombre lo derribó, con un propósito, que sea uno, y dio un ejemplo, así como yo y mi Padre. Ese era el propósito. O sea, a eso quiere llegar el apóstol Pablo, que entendamos de que Él hace las cosas como Él quiere, por su amor, por su misericordia, por pagar el precio por nuestros pecados. La cruz del Calvario nos dio lugar a los que estaban lejos, a los que están cerca, y al judío también. Y entonces comenzamos hablando de que también le habla a los judíos. Comenzamos a entender que también le habla a los judíos, porque le dice: ustedes no son mis fieles, porque ustedes lo único que tienen es la circuncisión, el pacto que se hizo en Abraham, pero no pueden cumplir la ley. No se jacten por eso, no los corran a los demás, no le hagan un lado, o no le pongan una barrera, no le hagan una pared. No, ellos también tienen el mismo derecho que ustedes, porque yo les circuncido el corazón, no la carne. El interior, no la carne. Y esto es lo que ocurrió en tu vida, en mi vida. El otro día yo le hacía una pregunta, diciéndole: ¿se acuerdan cuando el Señor le apareció en el camino? Todos nos acordamos, ¿verdad? Pero acá el apóstol hace una enseñanza preciosa para cada uno de nosotros, cómo debemos ser. Yo después de esto quiero también hablar un poco en cuanto a la visión que el Señor me encomendó. Pero vamos a terminar con esto en esta noche, primeramente, después una breve palabra para la iglesia. ¿Sí? Dice: por medio de Él, los unos, y verso 8, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no somos extranjeros, hermanos. Ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios.